Hola a todos, somos Liz, Guillermo, Dayami y Fernanda. Hoy vamos a hablar sobre las bases fiscales en el comercio internacional. Considero que pues es un tema muy importante para entender cómo se regulan los impuestos y contribuciones cuando se realizan pues, las operaciones de importación y exportación. Exactamente. Sabemos que cuando hablamos de comercio internacional, pues no solo pensamos en el movimiento de las mercancías, sino también en lo que son las obligaciones fiscales, en las normas y en las reglas generales. Eh, para esto es importante saber que sin bases fiscales sería imposible calcular correctamente lo que los impuestos, qué es lo que los impuestos deben de pagarse. Bueno, como primer punto, en las bases fiscales son el valor o monto sobre cuál se calculan los impuestos. En otras palabras, bueno, esa es la cantidad que sirven como referencia para así determinar cuánto se debe pagar de impuestos, derechos o contribuciones. Por ejemplo, en una importación, la base fiscal se calcula tomando en cuenta el valor en aduana de la mercancía, que incluye el precio pagado por el producto, más los gastos de transportes, fletes, seguros y otros costos relacionados hasta que la mercancía llega a territorio nacional. Bueno, con base en ese valor en aduanas, pues también se determinan los impuestos como, bueno, el impuesto general de importación, el IVA y en algunos casos el IEPS, otros derechos también aduaneros. Sin una base fiscal correcta, pues el cálculo de impuestos sería erróneo y pues también podría generar sanciones y pérdidas económicas. Exactamente. Bueno, como siguiente punto, vamos a hablar sobre los tipos de bases fiscales que existen en el comercio internacional. Como sabemos, en el comercio internacional existen varios tipos de bases fiscales. Esto depende mucho del impuesto que queremos calcular o que se esté calculando. Por ejemplo, el impuesto general de importación se basa en lo que es el valor en aduana. Para lo que es el IVA a la importación, esta base incluye el valor en aduana más los impuestos y derechos que se pagan por la entrada de la mercancía. Y en el caso del IEPS, la base puede depender mucho del tipo de producto, así como, por ejemplo, bebidas alcohólicas o combustibles en este caso. Además, estas bases fiscales deben estar respaldadas con documentación como facturas comerciales, documentos de embarque, pedimentos aduanales y comprobantes de pago, ya que estos son muy importantes para que así valida el valor declarado ante la autoridad aduanera. Como siguiente punto, hablaremos sobre la importancia de las bases fiscales. Y quisiera iniciar diciendo que las bases fiscales son fundamentales porque garantizan la transparencia y legalidad en las operaciones internacionales. A través de esto, si una empresa declara correctamente la base fiscal, cumple con la ley y evita multas o sanciones por parte del Servicio de Administración Tributario SAT o la aduana. Pues también son importantes para la competencia leal entre empresas. Si todas las empresas calculan sus impuestos sobre bases fiscales reales, se evita el contrabando o la subvaluación de mercancías. Exactamente. Además, pienso que ayudan a los gobiernos a recaudar los recursos necesarios para financiar cosas en el país, como por ejemplo la infraestructura, los servicios públicos e incluso las políticas económicas, lo que básicamente beneficia al país en general. Bueno, yo en conclusión considero que las bases fiscales en el comercio internacional es muy importante para así calcular correctamente los impuestos en las operaciones de importación y exportación. Así es, y hay que destacar, sobre todo lo demás, que su correcta aplicación es bastante esencial para mantener un comercio justo, transparente y conforme a la ley. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que pues este video les haya ayudado a comprender qué son las bases fiscales y pues realmente por qué son tan importantes dentro del comercio internacional.
Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en otra ocasión. Gracias.